Muy buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase de Derecho Administrativo General. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Yo doy por servidos y recibidos los saludos de todos ustedes. Corazones queridos, yo sé que hoy hay compañeros que no estuvieron anoche en clase porque hasta ahora les autorizaron la materia o porque no pudieron estar. Les recuerdo las reglas de la clase. Primero, comenzamos a las 8:05. Lo segundo, todos deben tener apagados sus micrófonos y sus cámaras al momento de iniciar la clase. Lo segundo, deben estar identificados en Zoom con sus nombres y apellidos. No puedo llamar lista, doctores, porque las tomo por las pantallas de ustedes sin saber quiénes son. Por ejemplo, aquí dice Edwin PC. No sé cuál Edwin será. Necesito que por favor coloquen sus nombres bien. También una personita por ahí que vi que decía Samsung no sé qué, o el número del celular. Siempre coloquen sus nombres y apellidos porque no quiero correrles una falla de manera injusta, porque ustedes están en clase y como no se identifican, pues no sé quiénes son. ¿Listo? No se les olviden esas reglas. Ahora, ayer estuvimos haciendo una pequeña introducción al derecho administrativo. Y dentro de esa introducción dijimos que el derecho administrativo, en términos generales, implica un conjunto de normas que sirven para gestionar la administración, que dijimos que la administración no solamente estaba en la rama ejecutiva, que regulaba también las relaciones concernientes entre Estado y particulares y entre las diferentes entidades estatales. Que para ello el Estado emitía unos pronunciamientos que se llamaban actos administrativos. ¿No es cierto? Y en virtud de eso les dejé unas tareitas para hoy. Entonces, me dirán ustedes quién quiere participar, que esa es otra de las reglas del salón, del curso, y es que quien quiera participar levanta la manito de Zoom, que es una manito azul. Pero, profe. Levanta su manito Luis azul. Omar Montealegre. Levanta la manito azul. Ah, sí. O en su defecto, Listo, profe. levanta la manito amarilla y si no pueden, entonces activan la cámara y levantan la mano y yo les doy el uso de la palabra. ¿Listo? Para que no generemos interrupciones ni desórdenes. Listo. Entonces ahora sí vamos a comenzar a intervenir y vamos a ir colocando lo que ustedes hayan encontrado de la tarea que tenían. Entonces, doctor Luis Omar, te escuchamos. Listo, profe. Sí, señor. Un acto administrativo es una declaración, manifestación de voluntad de la administración pública. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Eso es qué? Un acto administrativo es una declaración, manifestación de voluntad de la administración pública. Ok, eso creo que lo habíamos alcanzado a decir ayer también. Cuéntame, ¿qué más encontraste de lo que te pedí? Exacto, dice, crea y extingue derechos, modifica el orden jurídico en la materia y produce efectos jurídicos. Por ejemplo, otorgar una licitación a una empresa privada para que construya un puente. Ajá. ¿Y qué más era la tarea? Eso lo tengo como definición. Doctor Luis Omar. ¿Dónde nace? Sí, profe. La otra es ¿dónde nace el derecho administrativo? Yo lo considero que nació cuando inició la Revolución Francesa en 1789. Ok. Y no más. ¿Y no más? Y nos faltó un pedazo, mi vida hermoso. Pero ya vamos a ver los demás que hicieron. Pues tengo las características del derecho administrativo, del acto administrativo. No, todavía no vamos con eso, ¿listo? Vamos entonces con lo que les pedí anoche. Muchas gracias. Doctor Jorge Antonio Serna, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Buenas noches, pues yo encontré que un acto administrativo es la sesión jurisprudencial, es toda declaración de voluntad unilateral de una autoridad proferida en ejercicio de sus atribuciones
y en la forma determinada por la ley o reglamento, que está sobre las relaciones de derecho, en consideración a determinados motivos con el fin de producir un efecto jurídico para satisfacción de un interés administrativo y que tenga por objeto crear, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva. Dentro, que usted nos dejó como tarea, que para decir cuáles eran actos administrativos, pues tenemos entre esos los decretos, están las resoluciones, están las ordenanzas, están los acuerdos, están los autos, están los memorandos, entre otros, ¿sí? Esos autos pueden ser verbales, también pueden ser escritos, pueden ser simbólicos o también pueden ser electrónicos. En cuanto al nacimiento de nuestro derecho administrativo, dice que proviene del derecho francés, que responde a una determinada forma de entender la manera cómo se deben regular las relaciones entre los ciudadanos y el poder. Ok, muchas gracias, doctor, muy amable. Muy amable a usted, doctor. Ahora vamos con, que se hicieron las manitos que habían levantadas. El doctor Ernesto Martínez, te escuchamos. Doctor Ernesto, no te escuchamos, corazón. Activa tu micrófono, ¿vale? Ay, doctora, qué pena. Lo tenía apagado. No te preocupes. Doctora, dentro de lo que yo investigué de qué son actos administrativos, en la pirámide de Kelsen tenemos la Constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones y las circulares. Dentro de mi investigación, pues la Constitución también hace parte de un acto administrativo, ya que dice que toda persona podrá acudir ante una autoridad judicial para que haga el cumplimiento de la ley. Dentro de este procedimiento, eso es un acto administrativo, o sea, en la Constitución. La misma Constitución lo ampara para que los ciudadanos utilicen la Constitución para defender sus derechos, originando actos administrativos. La ley también es un acto administrativo, porque produce efectos jurídicos. Todo lo que produce efectos jurídicos y materiales pues, producen actos administrativos. Las resoluciones, los decretos, igualmente son actos administrativos porque se refieren a una autoridad sobre una materia que tenga una determinada competencia y que es emanado por un poder ejecutivo o legislativo dentro de una organización. Vienen las ordenanzas. Son actos administrativos, los cuales son reglados. La ley señala que los requisitos que se deben observar para explicar una ordenanza, su quebrantamiento vicia la nulidad, la decisión que puede ser demandada en la acción pública de la nulidad para las disposiciones, o para un arreglo alguno de los asuntos que son de incumbencia, se denominarán ordenanzas. Estas pueden ser presentadas por una iniciativa tanto del Ejecutivo, diputados o por parte de la ciudadanía. Las resoluciones igualmente también son actos ejecutivos. Las circulares son actos administrativos siempre y cuando produzcan efectos jurídicos. El origen del derecho administrativo igualmente se originó en el Código francés con el fallo Blanco, que fue el primero que se empezó a separar los conflictos entre los particulares y el Estado, ya que... ¿Sí? ¿Me decía? No, doctor, siga tranquilo. Ahí fue cuando se empezó a originar dentro del derecho francés y se empezó a consolidar el derecho administrativo. Posteriormente vinieron otros fallos, aunque desde el derecho romano ya se empezó no como tal configurado ni como tal dentro del organigrama constitucional de ningún estado, pero ya se empezaba a trabajar y tener nociones del derecho administrativo. Y en Colombia es a partir de la creación en 1913, cuando se creó la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso es todo, doctora.
Gracias, doctor, muy amable. Doctor Pablo Lozano, ¿ibas a hablar? No, doctor. Creo que se fue. Listo. Entonces, vamos aquí con... Les pido por favor que seamos corticos para que todos alcancen a intervenir, ¿vale? Vamos con el doctor William Cifuentes. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Decimos que lo que logré investigar en la pirámide de Kelsen está lo que en la parte de arriba es la Constitución y se divide en dos grandes etapas que son actos legislativos y actos administrativos. En los actos administrativos, este consiste en la declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el marco de ocasionar de la función pública y tiene la particularidad de producir en forma de inmediata. Te estás yendo, Doc. Efectos jurídicos individuales. Señora. Que se te está yendo tu audio. Vale. Dice que en la pirámide de Kelsen hay 6 grupos. El decreto supremo, la resolución suprema, y las resoluciones directoriales, las resoluciones jefaturales y otras resoluciones. Ok. Ahora, vamos por el chat, mientras tanto. Gracias, doctor, muy amable. Vamos con... Estoy aquí. Espérenme porque se me trabó el chat. Ya. Dice... Doctora Julie Dubín. ¿O es doctor? Qué pena, Yo doctor. soy señor, doctora. Ese es un doctor, doctor. Qué pena, doctor, disculpe. Ese es un señor doctor. Señor doctor, qué pena. Cuénteme, ¿en qué nos va a colaborar el día de hoy, doctor? Bueno, doctora, es con relación a lo que tiene que ver con que dice que existe una relación entre la Constitución Política de Colombia de 1991 y el derecho administrativo con... Doctor Edwin, se nos está yendo su audio. No lo estamos escuchando. y las garantías ciudadanas. Además dice que el derecho administrativo en Colombia, al igual que para otros países, se refiere a las normas jurídicas que regulan la organización de la actividad de la administración pública. Muchas gracias, doctora Nubia Alonso. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. A ver, doctora, quiero complementar lo de la pirámide de Kelsen. Encontré también una pirámide de Kelsen en la cual está dividida en actos administrativos y actos legislativos. Dentro de los actos legislativos encontramos la Constitución, los tratados y las leyes. Dentro de las leyes encontramos las leyes orgánicas, las ordinarias, las resoluciones legislativas, los reglamentos del Congreso y los decretos de urgencia. Y dentro de los actos administrativos encontramos reglamentos o decretos supremos que los expide el presidente, aprobado por el Consejo de Ministros, y las resoluciones supremas. La publica el presidente y la firman los ministros de Estado. Las resoluciones ministeriales que la firman solo los ministros, las resoluciones dictatoriales, las resoluciones jefaturales y otras resoluciones. También dice que para que haya un acto administrativo se necesitan dos situaciones, y es que haya decisión administrativa y situación jurídica. De ahí nacen los actos administrativos. Eso por ahora, doctora, para que participen otros compañeros. Gracias, doctora, muy amable. Doctora Sara Chavarría. Buenas noches, doctora. Buenas noches.
Bueno, yo en mi investigación encontré una sentencia que nos hablaba de los actos administrativos, que es la sentencia C037 del 2000, que hablaba que los actos administrativos son de contenido normativo y que deben tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de esa ley, y donde se deduce la sujeción de la determinada administración. Tenemos entonces que de manera general la normatividad jurídica emana de autoridades administrativas o de entes autónomos, debe acatar las disposiciones de la ley, tanto en su sentido material como formal. Pero existe una jerarquía normativa que se desprende de la Constitución y ella no abarca de manera completa, o sea, en su totalidad todas las normas, sino que se acata las disposiciones que conforman el orden jurídico, es decir, la prevalencia normativa que no ha sido señalada en su totalidad por el constituyente. Muchas gracias, doctora. Vamos con, esperen que es que se me pierde el chat, como ustedes no están levantando la manito. Es que creo que a mí no me sale la manito de Zoom para decirles cómo lo hacen, pero es una manito que se ve azul, no es de amarillita, pero bueno, yo les voy dando el uso de la palabra, no hay problema. Entonces, dice ya el doctor Edwin. Doctora Catalina Espinel. Buenas noches, profe. Sí, señora. Buenas noches, sí, señora. Es que básicamente entendí que la tarea decía que, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, indicar qué es acto y qué no es acto administrativo. Pero para mí fue exacto, digamos, atreverme a decir qué es acto y qué no. Entonces, investigué más que todo de qué se trataba el acto administrativo. Entonces, leí una sentencia, pues parte, que era la C1436, que estaba el concepto de qué era. Entonces, eso concuerda con lo que dicen nuestros compañeros, de que produzca efectos jurídicos, modificando o extinguiendo los derechos para los administrados o en contra de estos. Entonces, aparte de esto, verifiqué que tuviera existencia, es decir, que el servidor público tuviera capacidad de decisión administrativa, poder de decisión, persiguiendo un fin que generara efectos jurídicos, es decir, que se distinguiera como un acto administrativo. En cuanto a la esencia, encontré que tuviera motivación, es decir, circunstancias fácticas que motivaran ese acto. ¿Qué razones sustentan ese acto administrativo? Entonces, en esa parte decía que ¿qué lo motivaba? Desde la Constitución hasta la ley. Entonces, pues como encontré esa parte, entonces no me atreví a decir que la Constitución y la ley fuera un acto administrativo, pero puede que me esté equivocando porque entonces no lo dejaría como si fuera un acto administrativo. En la parte de validez decía legalidad, o sea, lo que está expedido bajo la Constitución y la ley por virtud de bloque constitucional, es decir, que ese acto también estuviera ceñido a los instrumentos internacionales, que tuviera competencia para hacerlo. Encontré que habían clasificaciones entre general y particular, que preservara, por ejemplo, el orden público, como por ejemplo la orden de pico y placa, que fuera bienestar para la sociedad, o en el caso particular, que facilitara como tal ciertas normas para las entidades públicas o que facilitara su labor. Okay, entonces, espérame un momentito. No me hables de la clasificación todavía porque nos confundimos. Solamente dime cuáles consideras tú de toda la pirámide que son actos administrativos. Para mí, serían de los decretos hacia abajo. Dejaría quieta la Constitución y la ley. Ok. Muchísimas gracias, doctora querida. Vamos ahora con... ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Acá, ya, listo. El doctor Edwin Mera. Edwin, ¿estás ahí? Hola, mi doctora, buenas noches. Y a los compañeros. Edwin, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, señora. Cuéntanos. Pues, doctora, yo veo que la pregunta era de que todo en lo anterior es acto administrativo y no, o sea, sobre lo que estábamos viendo de la pirámide de Kelsen, ¿sí? Para mí, todos los ítems anteriores, o sea, hablando de la Constitución, la ley, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y circulares, son actos administrativos, porque según lo que pues, le explicó en la clase de ayer, profesora, los funcionarios públicos, en los actos administrativos en donde funcionarios públicos idóneos ejercen su poder para implantar leyes y órdenes mediante decretos y normas
con una serie de documentos para implantar cambios en las relaciones sociales, que es lo que yo entendí y lo que estoy respondiendo de lo que había dejado, doctora. Muchas gracias, doctor Edwin. Doctora Sandra Forero, te escuchamos. Gracias, doctora. Buenas noches. Sí, doctora, continuando con pues, ya los aportes de los compañeros referente al otro punto de donde se originó el derecho administrativo, también ubiqué unos antecedentes que habla que se identifican desde los orígenes de las primeras civilizaciones, ya que como todo país civilizado poseería un derecho administrativo, puesto que necesariamente poseían un conjunto de normas que rigen la acción de la administración. Entonces, el autor George Bettel habla que esto se ve desde el Imperio Romano, desde los estados monárquicos absolutistas de la Edad Media y del periodo de colonización de América, cuando tienen inicio las primeras instituciones y normas del poder político público, y que la doctrina cita ha sido el primer punto de partida de la creación de leyes que los gobiernos debían cumplir con cierta rigurosidad y que normaban las relaciones entre administración y personas comunes, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con la doctora Valentina Bautista. Buenas noches, profe. Buenas noches. Primero me quería disculpar por enviarte el trabajo. Realmente había entendido otra cosa. Pero, tranquila. Bueno, según la pirámide de Kelsen, ¿cuáles son los actos administrativos y cuáles no? Entonces, yo encontré que para que haya un acto administrativo se requieren dos cosas: una decisión administrativa y una situación jurídica. Es decir, que la decisión que se tome tenga un efecto jurídico. Basándome en eso, pues yo coloqué que según la pirámide, todas, excepto las circulares, serían un acto administrativo. Digamos, pues inicialmente la Constitución es quien determina las pautas para las demás normatividades dentro del ordenamiento jurídico. La ley es quien produce el efecto jurídico con el fin de preservar la seguridad dentro del mismo ordenamiento. El decreto es desarrollado por una autoridad sobre la materia en la que es competencia y aprueba o estipula las decisiones de acuerdo con la Constitución y la ley. Las ordenanzas son expedidas por asambleas departamentales para regular un territorio determinado. El acuerdo serían emitidos por entidades en función a sus actividades con el fin de establecer lineamientos en materias de su competencia. Y las resoluciones son actos administrativos vinculantes con directrices que se refieren al ámbito de la competencia del servicio y tienen un carácter general, obligatorio y permanente. Esto básicamente pues son las funciones que se dan estrictamente para el cumplimiento de un servicio público. Y exceptúe las circulares porque no producen un efecto jurídico como tal, sino que se desarrollan al interior de una entidad o una administración como una orientación para el desarrollo de la actividad establecida, más no para generar un efecto jurídico como tal. Ok, gracias, doctora. Doctor Jairo Laverde Tarquino. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dos cositas. Le doy alcance a la participación que tuvo la compañerita Catalina Esquivel. En la consulta que yo hice, resulté con las fuentes del derecho administrativo. Entonces, ahí me dicen que la Constitución como fuente inmediata y normativa, ¿sí?, expresa el conjunto de potestades y funciones de los entes que conforman el Estado, que contienen los principios de aplicación a la función administrativa, o sea, el control fiscal en cuanto a organización, estructura y funcionamiento, y que de ahí para abajo, pues toda la ley, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones y las circulares sufren esa misma suerte, como fuente inmediata y normativa. Y respecto al origen del derecho administrativo, también consulté que es un poquito antes de Roma, ya que el Código de Hammurabi dividía en distritos el Imperio Persa. Listo, profe. Muchas gracias, doctor. Doctor Rodrigo Marín. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno,
Dos temitas también muy rápidamente para que participen todos. De acuerdo a la pregunta que usted nos hizo de la pirámide de Kelsen, qué es acto administrativo y qué no, para mí toda la pirámide de Kelsen es un acto administrativo. Pero le confieso, en primera instancia, en la investigación decía yo, no, de decreto para abajo, lo que había dicho Catalina. Pero resulta que después en un concepto que da la función pública, incluye las leyes y la Constitución como un acto administrativo. Eso por ese lado. Bueno, y las circulares cuando producen efectos jurídicos, pues también sería un acto administrativo. Y en la segunda pregunta, solamente para agregar el tema de que en 1829 el general Santander incluyó en las facultades de derecho que existían ya para el momento, incluyó la materia derecho administrativo. O sea que en ese momento, digamos que también ese tema, ese hecho de que el general Santander haya incluido esa cátedra en las universidades, eso nos indica una génesis desde ese momento en Colombia. Y ya lo que habló el otro compañero, que ya en 1903 nació el derecho, la parte de contencioso administrativa nació en Colombia, entonces pues eso ya lo dijo. Muchas gracias, doctora. A usted, doctor, muy amable. Vamos con el doctor José Antonio Estupiñán. Doctora, buenas noches. Buenas noches. A ver, doctora, pues la pregunta es que cuáles son actos administrativos y cuáles no son actos administrativos de la pirámide de Kelsen. Para mí personalmente, pues son actos administrativos los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones y las circulares. La Constitución y la ley no vienen siendo actos administrativos, son los que ordenan crear estos actos. Esa es mi opinión personal para mí. Muchas gracias, doctor. Doctora Luzdari Hidalgo. Presente, profe. Cuéntanos. No, yo además estoy de acuerdo con lo que han dicho de la pirámide de Kelsen, pero quería abonar más de la segunda pregunta, ¿dónde se originó el derecho administrativo? Yo encontré que con la Revolución Francesa nace un nuevo régimen de Estado en el cual se divide el poder en ramas del poder. El monarca cede su sitio en 3 órganos del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Con esta manifestación de la Revolución Francesa, ya que los jueces se inmiscuían mucho en el poder legislativo, nace para generar pues los derechos como tal y generar estas ramas. Se encontré también que se creó el control por órgano administrativo especial, el Consejo de Estado, y fue el fin del arbitrio judicial, jueces técnicos, o sea, los que se inmiscuían mucho en el poder legislativo, que eran los jueces técnicos no nobles, que debían de motivar las decisiones. Eso era todo para agregar allí. Que en 1791 de la Constitución francesa, se suspenden leyes o funciones administrativas a los jueces que supuestamente tenían como esa noción de ejercer o vincularse al poder legislativo. Eso es todo, profe. Muchas gracias, doctora. Doctora Nubia. Nubia Alonso. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, señora. Doctora, yo ya participé y se quedó mi manito levantada. No, es que estabas en el chat también. Nelson Peña. Gracias. A ti. Nelson Peña. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Pues doctora, ya para complementar lo que han dicho los compañeros pues acerca de la historia, hablamos de la ley 16 del 24 de agosto de 1970. Dice que esta ley decía que los jueces, bajo pena de prevaricato, no podían inmiscuirse de manera alguna en las operaciones de los cuerpos administrativos. Posteriormente llegó, la ley la ley 24, donde dice que se reconocía el carácter jurisdiccional y se otorgaba competencias como jueces administrativos. En Colombia, doctora, de acuerdo a la investigación del doctor Miguel Balagón Pinzón, dice que más o menos lleva 176 años
de existencia el derecho administrativo en Colombia. Habla en su libro de la historia y la formación y la enseñanza de la administración pública, que más o menos para el siglo XIX, lo que a su momento el compañero dice que aparece para 1913, pero que hubo sus principios su inclusión estuvo en el año 1826 por el general Santander, y que posteriormente inició como tal en la Universidad Nacional para los años de... Espérame. No, perdí el dato, doctor. Ok, no te preocupes. Gracias, doctor. La doctora Carol Dueñas nos dice, son actos administrativos aquellos que extinguen derechos, modifican el orden jurídico en la materia y producen efectos jurídicos. Los actos administrativos pueden ser clasificados en expresos, presuntos, tácitos, tales como resoluciones ministeriales, los directoriales, las jefaturales, entre otras. Ok. La doctora María Estela Mariño. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, primero no voy a enfatizar más en lo de la pirámide de Colombia porque a mí me parece que todos son actos administrativos. Quiero hablarles del origen. Para mí el origen empezó desde el Imperio Romano, luego germánica, luego empezó el ius positivismo, que fue la fuente principal del derecho, la ley positiva, el derecho escrito, luego la anglosajona, y el ius naturalismo, que fue la fuente principal del derecho en la costumbre. También la islámica, que fue la fuente principal del derecho escrita, la ley divina. Y las mixtas, que son las ius naturalismo y ius positivismo. Pero realmente quien trajo o puso en cintura que el poder público era importante fue Rousseau con el contrato social. Luego después siguió la Revolución Francesa. Gracias, doctora, muy amable. Vamos ahora con la doctora Carol Dueñas. Doctora, buenas noches. Sí, señora, buenas noches. Pues yo ya había participado en el chat doc, pero digamos, los actos administrativos son aquellos que extinguen derechos, modifican el orden jurídico en materia y producen efectos jurídicos. Para mí los actos administrativos son, por ejemplo, las resoluciones ministeriales, las resoluciones directorales, las resoluciones jefacturales, entre otras. Y las que no son actos administrativos son aquellos que son los denominados actos legislativos, tales como la Constitución, los decretos legislativos, los decretos supremos, los tratados internacionales, entre otros. Fue lo que consulté, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí. Mauricio Ruiz. Hola, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy nuevo en su materia, empecé en la universidad el día de hoy, llegué un poquito tarde, qué pena la demora, doc. De lo que estoy, muchas gracias, vengo de una universidad de la ciudad de Villavicencio, hice transferencia para esta prestigiosa universidad. Pues de lo que yo tengo no son considerados actos administrativos, tengo que no lo son los actos de políticos, tampoco los actos legislativos y jurisdiccionales que sean expedidos por el Poder Ejecutivo. Tampoco pues los actos administradores de administradores sometidos al derecho privado. Y tampoco lo son los actos administrativos, aquellos que expedidos por particulares ajenos a la administración pública. Y también, de último ejemplo, un negocio jurídico bilateral, como los contratos administrativos y los actos jurídicos de los administradores, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vamos ahora con, aquí creo que hay unas manitos levantadas por acá, el doctor Didier López Jamioy. Doctora, buenas noches. Quería hacer un aporte sobre la teoría del acto administrativo. Creo que recopila bastante del tema que se está hablando. Y dice aquí, es uno de los objetos de conocimiento del derecho administrativo, principal regulador, control y límite a los poderes estatales. Su necesidad de conocimiento y dominio va de la mano con el nuevo modelo del Estado de contenido social y democrático de derechos, basado en promoción, protección y respeto de los derechos humanos,
los cuales se hacen efectivos muchas veces mediante la expedición de actos administrativos. Limitar los desbordes administrativos cumple este papel en el Estado Social de Derecho. Muchas gracias. A usted, doctor. Vamos con la doctora María Estela Mariño. Ya, doctora, ya participé con el origen. Ok, el doctor William Cifuentes dice, actos administrativos consisten en la declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el marco de accionar de la función pública y tiene la particularidad de producir efectos de forma inmediata, efectos individuales. Doctor Edwin P.C., que no sabemos quién es Edwin P.C. Teoría del acto administrativo en los procedimientos que se adelantan en la administración y los procesos judiciales del orden legal y constitucional ante las jurisdicciones. Tiene como fuente principal la jurisprudencia, la Corte Constitucional, de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la cual es compilada y analizada desde el punto de vista doctrinario. Para la Corte Constitucional es un acto administrativo, es una manifestación de voluntad de la administración que busca producir efectos jurídicos. Doctor Belisario, lo escuchamos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, quería solamente ampliar una partecita y es donde se origina el derecho administrativo. Creo que es interesante porque yo creo que ahí nació y nace con la Revolución Francesa en el siglo XVIII y lo más que tiene importancia y relevancia es el pensamiento de los ilustrados, ya sea Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que son los que realmente impulsaron a que naciera el derecho administrativo con la Revolución Francesa, o me parece a mí. Hay que ver que en esa época, en el siglo XVIII, Francia estaba bajo una monarquía absoluta y la sociedad estaba constituida prácticamente por 3 estados. Uno de ellos, claro, era la iglesia, y la iglesia pues obviamente cobraba el diezmo y también se encargaba de la educación. La otra parte era la nobleza, que era dueño de las tierras, y tanto la nobleza como la iglesia pues no pagaban impuestos. Aquí los que pagaban impuestos eran la burguesía, los artesanos, los campesinos, ellos sí pagaban los impuestos. Y ahí básicamente es cuando con todo ello, con toda esa disputa que había, ese inconformismo que se generó, obviamente porque los pensamientos básicamente enfocaban a la razón, a la igualdad, a la libertad de estos grandes pensadores, pues ahí surgió el descontento y realmente es a través de ese descontento es que se manifiesta y se convoca prácticamente la asamblea en cabeza de los votos o en cabeza de los diputados, y todo esto conlleva la toma de la Bastilla, que fue un gran proceso y es donde realmente surge la asamblea constituyente. Seguramente yo sé, doctora, que hablaremos de eso. Sí, claro, y es el verdadero origen del derecho administrativo, nace allí, prácticamente. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con... Ok, doctora. Gracias. Doctor, aquí ya acabamos por este lado, entonces vamos con el doctor Juan de Dios Benito, ¿ya habló? No, doctora. Doctor, te escuchamos. Doctora, para mí el acto administrativo en el ámbito jurídico es el que hablaban uno de los compañeros que consta la declaración de que está de manera en el marco. Se te está yendo el audio. Y entre otras, no sé si ya para escucharme. Sí, señor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Ya? Sí, señor. No, y que en otras palabras, pues es una expresión del poder administrativo que puede imponerse imperativa y unilateralmente. Y no puede estar arriba de la Constitución, sino al contrario, como decía algún compañero por ahí, para mí debe estar debajo de los decretos y ordenanzas, porque los actos administrativos realmente lo dan las empresas que como llaman. Doc, se te va mucho el audio, corazón. Doctor. Sí, señora, no, pues... ¿Cómo le va? Pues, doctora, para hablarles del acto administrativo. Vale, mi doc, Sí. dale, te escuchamos. Bueno,
Dice que normalmente se entiende como un acto administrativo cualquier manifestación o declaración de los poderes públicos del Estado, dotado de facultades administrativas para imponer su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados que hagan de la vida de la nación. Dicho de otro modo, se trata de actos jurídicos en los que un órgano del Estado expresa su voluntad de manera unilateral, externa, concreta para decidir sobre una materia específica. El poder público puede imponerse en una materia concreta mediante actos administrativos siempre y cuando estos tengan lugar dentro de lo estipulado por el ordenamiento legal, es decir, que se den según lo establecido por la Constitución, y allí los actos administrativos pueden variar según su país. Yo diría que en Colombia los actos administrativos, doctora, se han generado entre particulares, entre el Estado en todas sus múltiples acciones expide o elabora actos administrativos con sus funcionarios, y en este caso, pues, en los entes territoriales como los departamentos, los municipios, también expiden actos y resoluciones, actos administrativos que generan alguna acción. Y también hay otra clase de actos administrativos como son aquellos que expresa el Estado para otorgar algunas acciones que permitan demostrar su poder, en el caso, por ejemplo, de sanciones de orden policivo, sanciones de orden, pues, de tránsito, disciplinario. Pues en ese orden de ideas, pues yo consideraría que el acto administrativo genera una acción jurídica que permite que el Estado pueda ejercer su acción ante la sociedad. Muchas gracias, doctor. Vamos a limitar a 2 personitas más, al doctor Alex Ardila y al doctor Arboleda Sánchez John William, y vamos concretando puntos, ¿vale? Gracias, doctora Alex Ardila. Gracias, Doctora, me surge, colocamos el código Hammurabi, pues para mí es el primer asomo, pues, de lo que es el acto administrativo como tal, en el 1760 a.C., ¿cierto? El rey Hammurabi hace un compendio de normas o leyes, son como 280, tengo entendido, y si esto es comparable a actos administrativos, pues entenderíamos que la misma constitución de cualquier país viene a ser otro acto. Muchas gracias, doctor. Doctor Arboleda Sánchez John William. Y profesora, buenas noches. Señor. Para un pequeño aporte, profe, en el punto número donde se dice consultar cuáles son actos administrativos y cuáles no. Entonces, yo, mi opinión, me iría por la ley, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones. Dejaría por fuera lo que es las circulares y la Constitución, porque en un pedacito, en una investigación que hice, decía que la misma Constitución contiene en sí los actos administrativos, entonces no la tendría como un acto administrativo a ella, sino que dentro de ella están contenidos algunos actos administrativos. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, doctores. Gracias. Les agradezco por la participación a todos. Vamos a empezar a concretar los puntos. Las preguntas eran 2 específicas. La primera es, ¿qué de la pirámide de Kelsen que se aplica en Colombia, porque acuérdense que la pirámide cambia en cada país, es acto administrativo y qué no? Para eso entonces vamos a entrar por aquí. Unas cositas que les tengo acá listas. Ya. A la pirámide como tal, donde ustedes van a ver eventualmente qué es y qué no es acto administrativo. Ustedes hablaron de unas situaciones concretas frente a lo que hace que un acto administrativo sea un acto administrativo. Todos dicen que en principio son manifestaciones de voluntad, pero que esas manifestaciones de voluntad tienen que estar motivadas, que deben ser por un funcionario competente y que deben tender a resolver una situación jurídica, crear efectos jurídicos sobre una situación, ya sea creando, extinguiendo o modificando esa situación. Bajo ese presupuesto, varios de ustedes consideran entonces que todo esto que está dentro de la pirámide es acto administrativo. Otros consideran que no lo es, que sería desde las leyes hacia abajo,
y otros dicen que es desde los decretos hacia abajo. Si la Constitución fuese un acto administrativo, la Constitución podría ser demandada y revocada por el Consejo de Estado. Y no es así. La única manera de tumbar la Constitución es mediante otra Constitución, otra Asamblea Constitucional Nacional Constituyente, que cree esa nueva Constitución. De manera que no es un acto administrativo, es un acto constitucional. Es el único acto constitucional. La Constitución no es acto administrativo. Las leyes. Las leyes son proferidas ¿por cuál de las tres ramas que vimos ayer? Legislativa. Por la legislativa. ¿La legislativa está dentro de la rama ejecutiva? ¿El Congreso está dentro de la rama ejecutiva? No, doctora. Es una rama independiente. Es una rama independiente. Pero nosotros sabemos que a pesar de que sea una rama independiente, eso no quiere decir que no pueda producir actos administrativos. Las leyes, ¿cómo se crean en Colombia? ¿Los funcionarios las expiden? ¿O cómo se crean las leyes en el país? Mediante proyectos de ley. Esas son las iniciativas. De proyectos. Hacemos iniciativas de proyecto de ley, pero deben ser votadas por los congresistas, debatidas y aprobadas por la Asamblea. De manera que, ¿cómo es posible que una ley sea un acto administrativo cuando se vota para establecer la voluntad de todos y no la voluntad del Estado? Recuerden que los congresistas, es decir, tanto senadores como representantes a la Cámara, son representantes del pueblo. Profe, se le está cortando mucho la voz. No se escucha, doctora. Ya. No se escucha, doctora. Les quito un momentico el audio y la diapositiva para que me escuchen mejor. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Me escuchan, doctores? No, señora. ¿No? Ahí está mejor, sí. Mejor. Está bien, está bien. Ahí se escucha mejor. Les decía que no es posible que las leyes sean actos administrativos porque no son proferidas por funcionarios ni manifiestan la voluntad del Estado. En realidad se supone que las leyes manifiestan la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a los representantes a la Cámara y a los senadores para que ellos hagan nuestras leyes en representación del pueblo. Entonces no es una manifestación de la voluntad del Estado, porque entonces simplemente el presidente no tendría y sus ministros no tendrían iniciativa legislativa para presentar un proyecto de ley, sino que ellos sacarían solitos las leyes. Y no es así. De manera que ni la Constitución es un acto administrativo, ni la ley es un acto administrativo. ¿Listo? ¿Desde dónde son los actos administrativos? Desde la tercera división de la pirámide, desde los decretos hacia abajo. Unos de ustedes dijeron, no, profe, los circulares de servicio no son porque las circulares tienden a establecer circunstancias específicas derivadas del cumplimiento de una función dentro de una entidad. Y entonces eso no generaría ningún efecto jurídico. No es así. Porque las circulares de servicio, doctores, si bien son ordenamientos internos de las entidades, repercuten en los efectos jurídicos que se prestan a los particulares. Por ejemplo, si a usted en una notaría, bueno, no, en una notaría no, en una oficina de registro de instrumentos públicos, usted va a llevar a registrar una escritura. Allá van a proferir un acto administrativo. Y ese acto administrativo trae unas reglas basadas en la ley, pero también unas reglas propias de las circulares de la Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Cómo puede usted pensar que eso no repercute en los particulares? Si a usted le dicen que no le reciben sino de tal hora a tal hora, pues a usted lo repercute en una situación jurídica específica. Si usted no alcanza a erradicar las cosas en el tiempo que tiene que hacerlas, repercute. Le modifica, le extingue o le crea un derecho, una situación jurídica. De manera que las circulares de servicio sí deben estar dentro
de los actos administrativos. Ahora, frente al origen del derecho administrativo, es importante tener en cuenta que una cosa es el derecho administrativo como tal, otra cosa es el derecho contencioso administrativo, otra cosa es la administración pública y otra cosa es la cátedra de derecho administrativo. ¿Listo? Ustedes me hablaron de todo eso. El derecho administrativo como tal nació en Roma. ¿Por qué? Porque se consideraba que debía haber unas leyes específicas para el Estado. Habían unos decretos especiales que se llamaban los decretos pretorianos, que sacaban unas especies de magistrados, por decirlo así, y daban el ordenamiento estatal y cómo se debía gastar el dinero en Roma. Pero hay un problema, y es que esos decretos pretorianos y demás estaban sometidos bajo en la regla general del derecho romano. Y el derecho romano, ustedes lo vieron en primero, está basado en el derecho civil. Es decir, que no había realmente una división de derechos, era una mezcolanza y todo bajo el derecho civil. Entonces, incluso estas leyes que regían el Estado también estaban por el derecho civil. De manera que si bien encontramos estos antecedentes ahí, en Roma, no podemos hablar netamente de derecho administrativo ahí. Ustedes me hablaban del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es importante para el ordenamiento territorial estatal. Es un primer antecedente de ordenamiento territorial. Territorio. Pero no necesariamente es un antecedente del derecho administrativo. Encontramos primeros como pinceladas de intentos de tratar de organizar el Estado, pero no había como tal derecho administrativo ni en Roma, ni mucho menos con el Código de Hammurabi que se aplicó al Imperio egipcio y al Imperio persa. Entonces, ¿dónde nace el derecho administrativo como tal? En Francia. ¿Y dónde nace la jurisdicción administrativa? En Francia. ¿Y dónde nace la función pública? En Francia. Allí fue donde empezó a tomar forma todo. ¿Mediante qué? ¿Cuál es la sentencia Ito? El fallo blanco, pero no es la única. Hay más. ¿Cómo entonces es que en Francia se empieza a gestar este movimiento para crear una jurisdicción independiente con leyes independientes que se llama derecho administrativo? En principio, Francia tenía una monarquía, como nos contaba por ahí un compañero. Era un estado absolutista. La monarquía llevaba siglos. La gente empezó a rebotarse y crearon la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa fue el primer paso para el derecho administrativo. Pero no fue el único. Ni es que hubo Revolución Francesa y ¡pum!, salió el derecho administrativo. No. Fue paso a paso. Vamos a ver cómo es que funciona eso. ¿Listo? Para eso les traje un videíto que va a toda mecha, que se los voy a igual, toda la información que veamos el día de hoy, ustedes la van a tener compartida, tanto en plataforma que ya está subida de hecho, como en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, les comparto por aquí esta información. ¿Están viendo a YouTube ahí, doctores? Sí, doctora. Sí, señora. Listo. Sí, profe. Sí, doctora. Vamos a ver un video en donde nos van a resumir cerca de 200 años de historia del derecho administrativo y la Revolución Francesa en 14 minutos. Así que va a ser muy rápido. No se preocupe por tomar apuntes, que usted va a poder volverlo a ver completico. Pero es que es tanto lo que tenemos que ver de historia, que si nos dedicamos a eso, se nos termina el módulo y no acabamos. Y nos quedamos en historia. Y necesito que ustedes vean la practicidad y no tanto la historia. ¿Listo? Entonces les voy a colocar este video para que lo vean rápidamente, que insisto, está en plataforma y también se los voy a compartir en un momento en WhatsApp cuando termine la clase. Entonces, comenzamos. De pronto se nos va a cortar porque tenemos comerciales de YouTube, pero yo estoy aquí pendiente de que no, de desactivar los comerciales lo más rápido que pueda. ¿Listo? Entonces, atentos. Fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen.
para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia.
El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la Revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la Constitución Civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una Constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su Cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la Asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la Asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia, Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución.
creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones, lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores, aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Listo. Ese video se los acabo de enviar al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver con calma. Aunque no parezca, acabamos de resumir casi 20 años de historia de la Revolución Francesa y de cómo eso impactó al derecho administrativo. Pero para ser más concretos, vamos a revisar un documento que también les voy a compartir cuando termine la clase, que es este. Vamos a concretar unos puntos específicos sobre lo que ustedes averiguaron, sobre lo que nos decía el video y sobre lo que finalmente es. ¿Listo? Ahora, efectivamente, como les decía hace un momento, el derecho administrativo, entendido como derecho administrativo, se originó en Francia. El primer punto de partida es la Revolución Francesa.
Pero resulta que ustedes vieron... No se te escucha. ¿No me están oyendo? No se te escucha Pero se está cortando. Ay, voy a llorar. Bueno, listo, no hay problema. El punto de partida del derecho administrativo, entendido como derecho administrativo, se origina en Francia. No se escucha. No, está mala la comunicación, Dot. Uy, no me digas porque ahí sí ya no sé qué hacer. No tengo ni audio, no tengo video y no tengo compartida la pantalla y aún así me están oyendo mal. Eso sí me preocupa. Sí, no entendimos nada de lo que dijiste. Uy, uy, uy. Son los datos, Dot. No, pero estoy conectada directo al Wi-Fi. No entiendo qué pasó. Ah, ahí mejoró, doctora, ya está listo. ¿Ya me están oyendo mejor? Sí, doctora, ahí se le escucha bien. Es que fluctúa la señal. Les decía, doctores, el derecho administrativo como tal se origina en Francia. Pero en la Revolución Francesa es solo el punto de partida. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa establece la posibilidad de crear constituciones y de hacer divisiones entre Estado y particulares. Pero eso no se ve tan bonito como lo mostraron ahí en medio del video, pues en medio de las carreras. Eso fue un derrame de sangre, una masacre espantosa. Pero más allá de eso, es que el origen de la Revolución Francesa tiene un origen ilustrado, es decir, de gente estudiada. Y las personas que eran ilustradas se basan en una teoría contractualista que quizás ustedes vieron en Constitucional, perdón, una teoría del origen del Estado, que es la teoría contractualista que tal vez vieron en Constitucional, y que se refiere a la teoría del contrato social. Esa teoría del contrato social, que tiene 3 exponentes, que son Locke, Rousseau y Hobbes, consideran que, contrario a lo que se suele decir por ahí, el hombre no es bueno por naturaleza. El hombre vive en caos total como un animal. Se atacan entre ellos, se matan entre ellos, se roban la comida, se comen a la mujer del otro. Los hombres no están diseñados naturalmente para vivir en sociedad. Y a pesar de que son muy inteligentes, dice esta teoría, eso es verdad. Hombres en general, no hombres y mujeres, ¿no? A pesar de que son muy inteligentes, las personas no viven tanto tiempo solas como cuando viven en sociedad. Entonces dicen, ok, si los hombres, los seres humanos, logran vivir en sociedad, van a vivir más tiempo. Y mejor. Pero eso tiene un precio, y es suscribir un pacto. Un contrato social en donde se pongan unas condiciones para que lo que pasa fuera de la sociedad, que es decir, es ese caos donde entre todos se matan y se atacan y de todo, no pase en la sociedad. Necesitamos reglas. Y esas reglas solo se pueden originar a través del Estado. Y es necesario que quien quiera participar o pertenecer al Estado ceda un poco de sus derechos individuales en pro de estar en el Estado. Entonces, nosotros cedimos el derecho de andar en pelotos por donde quisiéramos, porque el Estado nos dice que tenemos que vivir vestidos. Unas reglas de comportamiento social, moral y estatal. Nosotros cedimos el derecho de nuestra libertad si nos portamos mal. Le dimos la posibilidad al Estado de quitarnos la libertad si nosotros nos portamos mal. Hay estados donde te permiten hasta quitarte la vida si te portas mal. Y así, poco a poco, vamos sacrificando un poquito de nuestros derechos fundamentales individuales en pro de poder permanecer en esa sociedad, en ese estado. Y entonces empiezan a repercutir problemas dentro del Estado originados de ese contrato social. Y es, bueno, listo. Si todos estamos en sociedad, ¿qué pasa cuando empiecen los problemas dentro de la sociedad? ¿Quién va a tomar las decisiones? Si solamente las toma un grupo, ¿quién va a controlar a ese grupo? Y así es como surge el derecho administrativo, dividiendo
las posibilidades de quién controla a quién, de quién revisa qué, de cuál es el derecho de quién sobre quién. El derecho administrativo y el derecho constitucional van de la mano, porque no puede haber derecho administrativo sin un Estado. Entonces, nace el Estado y tiene que haber quién lo administra y cómo se organiza. Y para eso se necesita el derecho administrativo. Por eso es que es tan importante la Revolución Francesa. Porque antes de eso había un Estado, pero era un Estado monárquico en donde unos estaban sobre otros y los sometían. Donde la soberanía y el poder venían del rey. Ahora el poder viene del pueblo. Y es entonces, doctores queridos, cuando nosotros observamos los grandes fallos del derecho administrativo. ¿Ahí me están escuchando bien o otra vez estoy robótica? No, está bien, doctor. Listo. Está bien, doctora. Ustedes me hablaron del fallo blanco. 1873. ¿Cuándo fue la revolución? 1779. 1789. De 1779 a 1789. Es decir, que estamos casi a un siglo del inicio de la Revolución Francesa. Y hasta ahora se producen fallos de jurisprudencia francesa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, doctores? En 1873, pues obviamente ya había repercutido el tercer estado, ya había estado la época del terror de Robespierre, el gran terror de Robespierre. Napoleón ya había pasado por ahí, quien además recopila parte, ustedes lo debieron haber visto también en Constitucional. Napoleón copia el Código de Justiniano, que es derecho romano. Lo adapta y lo convierte en el Código Civil francés. Ese Código Civil francés es copiado y traído a Chile y nosotros nos copiamos de ese para hacer el nuestro. Esa es la copia de la copia de la copia. Y en virtud de esa copia que hizo Justiniano, perdón, que hizo Napoleón, del Código de Justiniano, que era la última compilación del Imperio Romano, de leyes del Imperio Romano, se crea el Tribunal de Conflictos. En el Tribunal de Conflictos se dice, ojo, este tribunal va a estar encargado de administrar justicia, va a resolver todos los problemas que haya en el Estado, de las personas y todo el que participe en el Estado. Eso suena como a Corte Suprema de Justicia. Y efectivamente el Tribunal de Conflictos conoce de todo, al punto que maneja la misma línea del derecho romano, porque recuerden que viene copiado de Justiniano. Y entonces se basa en un único derecho, el derecho civil. Y entonces todos los conflictos se arreglan por el derecho civil. No existe esa división, ni de derecho público, ni de derecho privado, ni de derecho administrativo, ni de derecho penal, todo es civil. Y entonces en 1873 se produce el fallo blanco, que se llama así, porque quien demandó era el señor Juan Blanco. El señor Juan Blanco tiene una niña que se llama Agnes Blanco, y su niña estaba jugando en una de las calles cuando se rueda una carreta estatal, de aseo incluso, atropella a la niña y le quita una pierna. Entonces el señor Blanco demanda al Estado. Eso no tiene nada de raro, imposible que a nadie se le haya ocurrido demandar al Estado nunca. Pero la diferencia es que en 1873, con el fallo blanco, por primera vez, el Tribunal de Conflictos de Francia, por primera vez en todo el mundo, dice, ojo, aquí tenemos un problema. Y es que este caso no lo podemos resolver necesariamente por el derecho civil, porque aquí hay una persona, si se puede llamar así, que no es un particular, y es el Estado.
Necesitamos una legislación propia para él porque el Código Civil no aplica en este caso. Y entonces dice, ojo, hay que hacer una jurisdicción administrativa que se encargue de casos como el del señor Blanco. Sin embargo, indemnizan al señor Blanco y a su hijita sin piernita. Es el primer campanazo, de decir, el derecho civil no es suficiente. Pero en 1873 también se produce otro fallo, que es el fallo Pelletier, que lo ven ustedes en la cuarta división del cuadro que está en pantalla. Y en el fallo Pelletier, que también es del Tribunal de Conflictos, porque obviamente no existía otro, pasa una situación un poquito parecida. Uno de los pueblos que colindaba con una frontera en Francia se encontraba en guerra con un país vecino. Y a raíz de eso, fueron sitiados. Es decir, encerrados, por decirlo así, en las murallas del pueblo, que eso es lo que hace el estado de sitio militar, y en consecuencia se anulan los derechos y están esperando a que la gente se muera de hambre cuando se les acabe el hambre, la comida que tienen entre las murallas. Eso es lo que hace un estado de sitio. Desesperar al enemigo para que el enemigo o se rinda o se muera de hambre. En virtud de eso, a un militar se le ocurre la brillante idea de confiscar unos periódicos, que eran unos panfletos realmente, que iban en contra de lo que ellos estaban haciendo. No solamente se los confiscó, sino se los quemó y le quemó hasta el periódico donde el señor trabajaba y bueno, o sea, la oficinita del señor, donde hacía sus periódicos. Este señor demanda al Estado ante el Tribunal de Conflictos, otra vez. Y el Tribunal de Conflictos dice, de nuevo lo que ya había visto en el fallo Blanco, porque es el mismo año. Dice, otra vez tenemos un problema y es que esto involucra al Estado y esto no aplica en el derecho civil, que es lo que yo manejo acá. Sin embargo, voy a resolver el caso. ¿Y qué dice? Declara la nulidad de lo que en ese momento no se llamaba así, pero es el acto administrativo mediante el cual el militar confiscó los ejemplares del periódico, le ordena que los devuelva, los que no quemó, y además que lo indemnice. Y establece algo nuevo. Y dice, hay que hacer una diferenciación entre cuándo es culpa del funcionario o del trabajador estatal, porque allá no se llamaban funcionarios, y cuándo es culpa del Estado. Es decir, que hace una primera noción de la responsabilidad del Estado por culpa. En ese caso no condenaron al Estado francés, condenaron al militar y al militar fue el que le tocó indemnizar y de todo. Pero hubo ese primer acercamiento. Después de 1873, se crea la jurisdicción administrativa en Francia y se nombra una cabeza, que es un tribunal especial, por primera vez en el mundo, que se llama el Consejo de Estado francés. Ese Consejo de Estado francés saca su primer fallo relevante en 1889. Sí. En 1889 llega el otro gran fallo, que es el fallo Cadot. Entonces había un señor que se llamaba Cadot, que era ingeniero de vías, y resulta que al señor Cadot lo echaron del Estado porque se suprimió el cargo. Eso suena como familiar, ¿no es cierto? Y entonces él demandó al municipio en donde él trabajaba y acudió en principio al Consejo de la Prefectura, que era como el tribunal correspondiente allá de ese municipio, y luego al Consejo de Estado, y en las dos le negaron las pretensiones. Se las negaron, pero algo hizo el Consejo de Estado importante en ese fallo Cadot. Y es que dice, hay que diferenciar la función administrativa de la función jurisdiccional. Es decir, divídame las ramas ejecutiva de la judicial. Importantísimo ese fallo.
Después, en 1895, se produce el fallo Cames por parte del Consejo de Estado. Un señor estaba limpiando unas armas, él viajaba con el ejército francés y era como el armero. Se disparó una de esas armas que tenían en esa época. Y una de las esquirlas de metal le cayó en un ojo y lo perdió, y creo que hasta perdió una mano también. Fue accidental. Él demandó. Y el Estado, a través del Consejo de Estado, por primera vez fue condenado. Y dijeron que había sido en desarrollo de una actividad estatal y que el Estado tenía que pagar. Pero dice, por la teoría del riesgo. ¿Por qué? Porque decían que era que el señor, el Estado decía, es que el señor es muy brutico y entonces él no sabía operar las armas y como no sabía, pues es culpa de él, yo porque tengo que pagar de que él sea bobo. Y entonces el Consejo de Estado marca la otra línea importantísima en el planeta del derecho administrativo, que es la teoría del riesgo, en donde dice, ojo, el Estado no solamente es responsable por los daños ocasionados directamente por él, sino por los indirectamente causados por él, Estado, cuando pone en riesgo a las personas. Si las pone en riesgo y les pasa algo, el Estado tiene que pagar por haberlas puesto en riesgo. Y en consecuencia, indemnizan al señor Cames. 1895. Finalmente, en 1903 se produce el gran último fallo de la jurisprudencia francesa, que marca la otra línea del derecho administrativo, que es el fallo Terrier. Este fallo Terrier a mí me gusta muchísimo. No sé si ustedes ven Los Simpson, a mí me encantan. Para los que ven Los Simpson, tal vez han visto un capítulo que se llama El Día de la Serpiente, en donde todos los habitantes de Springfield se reúnen a matar serpientes a palazos. Y de hecho es un festival y el alcalde del pueblo y todas las entidades estatales participan de ese festival. Ese capítulo de Los Simpson está basado en el fallo Terrier, en un fallo del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el señor Terrier mató una víbora a golpes. Y él dijo que él debía ser compensado por el gran favor que le había hecho al pueblo. Porque él había salvado a personas de que fueran picadas por esa víbora. Entonces que el Estado tenía que pagarle a él, porque como el Estado no había matado a la víbora sino él, pues le tenían que pagar. El Consejo de Estado le negó la pretensión al señor Terrier, pero dijo algo muy importante en esa sentencia. Dice, es posible que los particulares puedan desempeñar funciones públicas en virtud de un interés general. Pero en el caso del señor Terrier no lo vamos a reconocer porque a él nadie le dio esa función. Él lo hizo solito porque él quiso. Pero si el Estado se lo hubiera encomendado, así él no fuera un trabajador estatal, deberíamos haberle pagado. Es decir, que establece la posibilidad de que particulares presten funciones públicas. Esos son los grandes fallos, los más importantes, los que sientan el derecho contencioso administrativo en el planeta. Por eso es que es tan importante Francia. A raíz de eso, se produce entonces una división en el derecho. Primero nos apartamos del derecho civil y empezamos a crear pequeñas divisiones penales, laborales, familias, Pero además hacemos una gran división que se llama división entre el derecho público y el derecho privado, de la que hablamos ayer un poquito, ¿recuerdan? Y en el derecho público, que es la que se va a encargar del Estado, se hace otra división y dice derecho público interno y derecho público externo. El interno, el derecho público interno, será el que se va a encargar de solucionar los conflictos a nivel interno del Estado, ya sea entre los particulares o entre particulares y entidades estatales. Mientras que el derecho público externo después se convertiría en lo que hoy conocemos como el derecho internacional, en donde se regulan las relaciones entre estados.
Ese derecho público interno es el que da origen al derecho administrativo como tal, que se encarga de regular la administración pública y el ordenamiento jurídico, para organizar las entidades estatales para que presten servicios a los particulares o administrados. Y aquí es de toda esta lineecita de aquí es de la que vamos a hablar en esta clase. De todo el derecho público interno y cómo eso desemboca en el derecho administrativo y qué efectos es que tiene. ¿Listo? Ahora. A ver aquí. Ya. Vamos a hablar de las fuentes del derecho administrativo. Ustedes por ahí hablaban de juspositivismo, de jusnaturalismo. ¿Ustedes recuerdan las familias jurídicas? ¿Las vieron en algún momento? Si no se acuerdan, tranquilos, díganme. La del Common Law y la romano-germánica. Sí. Vamos a anotarlas, ¿vale? Para que no se nos olviden porque esas no están en las diapositivas. Entonces, anotémoslas por acá. No se preocupen que las diapositivas ahorita tan pronto terminemos, yo se las comparto. Esperen que tenemos sucio el tablero. ¡Ah! Pucha. Acá. Listo. Ok. Así como ustedes tienen una familia, y yo también la tengo, una familia que, por ejemplo, usted se llama Luis Pérez Prada. Usted viene de dos familias que conforman la familia Pérez Prada. Y esas familias, a su vez, esa familia fue conformada por otras grandes familias. Es decir, que uno termina convirtiéndose en mucho de lo que recogieron esas familias con el tiempo. El derecho no es ajeno a esa creación. Y entonces en el mundo se habla de las familias jurídicas. Y hay una familia que se llama la familia romano-germánica, que es la que da origen al juspositivismo, cuya fuente principal del derecho es ¿qué? ¿Cuál es la fuente principal en el juspositivismo? Doctores, ¿están ahí? ¿Costumbre? La ley, doctora. ¿Cuál ley? ¿Está escrito? La ley Está escrito. La ley escrita. Pues que su mamá o su abuelita no les decía, mijito, pero haga que se lo pongan por escrito, porque o si no, eso no vale. La abuelita de uno es la más positivista que puede haber. Si no se lo dan por escrito, romano-germánica. Esa es la familia número 1, en teoría. Familia número 2, la familia anglo-sajona, que es la que da origen al jusnaturalismo, cuya fuente principal del derecho es ¿qué? La costumbre. Muy bien. Costumbre. La costumbre. Hay una tercera familia reconocida actualmente en el mundo que se llama la familia islámica, que trae un poquito de juspositivismo y un poquito de jusnaturalismo. ¿Por qué? Porque ellos creen en una fuente de derecho escrita, solo que esa fuente de derecho escrita no está hecha por hombres, está hecha por Dios. Y entonces vamos a encontrar que la constitución de ellos, por ejemplo, es el Corán. La ley divina. Es la ley divina, es el Corán. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que estos terroristas islámicos cojan y se inmolen y maten a un montón de gente? Porque es que ellos están basados en su ley principal y su ley principal no la hacen hombres, la hace Dios. Son estados extremistas islámicos, ¿no? Cuya constitución les ordena eso porque quien tiene la soberanía en esos estados es Dios. Entonces ellos parten de esa fuente. Y es una ley escrita, pero con unas tradiciones muy fuertes, pero basadas en sus religiones.
No estoy hablando solamente, se llaman familias islámicas, pero hay muchas familias que están ahí metidas. Todas las que tengan como fuente u origen principal del derecho un texto de carácter religioso se consideran en esta familia. Actualmente hay una cuarta o un cuarto grupo de familias que se llaman las familias mixtas, que esas son un sancocho de las tres anteriores. ¿En cuál creen que está Colombia? Las mixtas. En la primera, doctora. Pues Colombia tiene influencia de las dos, de la romano-germánica y la anglosajona. Listo. En principio vamos a decir que éramos romano-germánicos y que nosotros somos positivistas y que creemos en la fuente principal del derecho, que es la ley escrita. En eso nos creamos nosotros. Oye, ¿nosotros por qué terminamos en esa familia? ¿Quién colonizó Colombia? España. España. ¿Y España dónde estaba? Eran naturalistas, o sea, eran... España es Europa, pero España era parte del dominio romano. Bueno. Toda la península ibérica era parte del dominio romano. Y ustedes vieron que cuando ustedes estudiaron derecho romano, les decían a ustedes que Roma iba invadiendo, pero dejaba que la gente continuara con sus costumbres religiosas y demás, iba tomando partes de eso para su derecho. Y eso fue lo que creó el derecho romano, era una mezcolanza de todo lo que invadían. Y ese derecho romano, cuando cayó el imperio, se mantuvo en esas colonias que se fueron separando y se convirtieron finalmente en muchas colonias que después fueron países monárquicos, entre ellos España. Y España llegó acá, entonces nos trajo su belleza de familia romano-germánica y terminamos siendo hijos adoptados de esta familia. Y todos los que tuvimos la misma suerte en el continente americano. Otros fueron conquistados por otra familia. Los anglosajones, como es el caso de Estados Unidos, que fueron invadidos y colonizados por Inglaterra, bueno, por Gran Bretaña. Y entonces ellos son justnaturalistas. Y su fuente principal del derecho es la costumbre. Ellos son de una familia diferente a pesar de que son vecinos de nosotros. Actualmente, en las familias mixtas, se dice que hay un poquito de todo. ¿Y por qué se habla de un poquito de todo? Porque el derecho empezó a globalizarse hace muchos años. Y es inevitable que las familias empiecen a tocarse entre ellas. Además, por las relaciones entre los países y porque nosotros ya no somos ciudadanos de nuestros países o de nuestras ciudades, sino somos ciudadanos del mundo. Al punto que en este momento estamos jodidos por una bendita epidemia que se volvió una pandemia. Porque como ahora vivimos tan globalizados, pues hasta las enfermedades se nos globalizan. Y entonces, ¿qué pasa? En estas sociedades o en estas familias mixtas, hay positivismo, se cree en la ley escrita, pero también en la costumbre, pero también se mete la ley de Dios. Profesor, no pasa. Ustedes han comparado el preámbulo de la Constitución de 1886, colombiana, con el preámbulo de la Constitución de 1991. Lo que más causa escozor al comparar esos dos preámbulos es que en la Constitución de 1886 dicen que el poder soberano emana de Dios y que Dios promulga la Constitución. Imagínense, Dios promulgando la Constitución colombiana. Profe, había mucha influencia católica. Ajá, ¿había? En 1991 dicen no. El soberano y el poder emana del pueblo, ya no es de Dios. Pero la religión sigue estando ahí. Claro, nosotros en la Constitución del 91 creamos la libertad de cultos. Entonces uno dice, no, ya no hay tanta influencia. ¿No hay tanta influencia? Ustedes no se han sometido al escarnio público por sus creencias religiosas respecto a temas de derecho, como el aborto, como la cadena perpetua, como la pena de muerte, como el alquiler de vientres, temas que el Estado trata de regular y que termina preguntándole de una u otra manera
a las religiones, independientemente de cuál sea, y el poder que siguen teniendo para generar esta ley de carácter positivista a las religiones es fuerte, muy fuerte. No hablo de una religión específica. Sigue siendo fuerte. Y en Colombia nosotros manejamos la costumbre como fuente de derecho, y si no me creen, revisen el artículo 230 de la Constitución. Ah, pero es que en Colombia somos así, nos encanta hacer sancochos de todo. Listo, vámonos a Estados Unidos. En Estados Unidos son Dios naturalista, tienen como base la costumbre, pero ellos también ya tienen leyes escritas, empezando por su Constitución. Y muchos de sus estados, porque como allá son federados, muchos de sus estados también manejan leyes basadas en religión. En este momento no hay ninguna familia pura en el mundo. No de estas jurídicas. Porque así como nosotros no somos puros de raza, porque somos mestizos, las familias jurídicas también cometieron mestizaje. Se mezclaron entre ellas y es que les tocaba para poder globalizarse y avanzar como estados. Mañana, doctores queridos, hablaremos del artículo 230 de la Constitución y avanzaremos en las diapositivas que les traía listicas hoy para que veamos cómo es que funcionan la pirámide con estos actos administrativos y cómo es que las fuentes del derecho se armonizan con esta pirámide. No se me vayan a ir porque voy a tomar la lista de la pantalla de ustedes. Entonces no se me quiten de ahí, no se me desconecte nadie. Y ahorita ya les mando las diapositivas por el WhatsApp del grupo porque igual están también subidas ya en la plataforma. Y les envío... Ah, el video también está subido, ya se los envié. Y les envío el video de la grabación de la clase. ¿Listo? Para que tengan todo al día. Recuerden que cada vez que acabamos clase, toda la información será enviada a plataforma de la universidad y también al grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan consultar. Gracias, doctora. Profesora, excelente clase. Muchas gracias. Gracias. Ustedes son los que la hacen así, doctor. Sí, profe, de verdad, muchas gracias. Muy chévere. Cuando tengan tiempo y si no se han podido dormir esta noche, se ponen a mirar el video de la Revolución Francesa. Gracias. Eso los arrulla. Doctores queridos, que descansen. Bendiciones a todos. Nos vemos mañana. Confiando en Dios. Muchas gracias. Muchas gracias por la clase. Hasta luego.